Muy buenas tardes para todos, espero que tengan un buen domingo. Acá estamos por arrancar un nuevo análisis semanal. Para quien no me conoce, mi nombre es Nicanor Liceda, soy agente productor matriculado por la Comisión Nacional de Valores. Y sin más, arranquemos con el análisis de esta semana. Como tema previo para hablar, lo único que tenemos es el resultado de la licitación que hubo de letras del Tesoro a cargo del que informa el Ministerio de Economía. Como ven, las LECAPs más cortas, cortas entre comillas, o sea, los próximos vencimientos, que son febrero y marzo, dieron aproximadamente 35%, 34, 35%, estamos hablando de tasa fija en pesos, y lo que es SER, es decir, atado a la inflación, aproximadamente paga inflación más un 9,5%, hablando de manera anualizada. Em, si se fijan, por esto yo siempre les recomiendo que traten en lo posible de aprovechar estas licitaciones. La tasa es muy superior. Vean que está pagando anualizado 35%, lo que es la tasa fija en pesos, pero si ustedes quieren comprar por mercado secundario está pagando menos de 25, creo que está pagando 23, 24 más o menos. Y si quieren hacer un plazo fijo en el banco, la mayoría de los bancos está pagando menos de 30. Entonces, siempre que pueden, aprovechen estas licitaciones. Pasan cada 15 días. De hecho, la próxima, tengo entendido que no es esta semana, es la próxima. Ahí ya en el próximo resumen les voy a pasar bien la fecha, pero en 2 semanas tenemos la siguiente licitación. Antes de pasar a lo que sería la renta fija del mercado argentino, veamos un poco los mercados internacionales. El Standard Poor's, bueno, sorprendentemente no hizo máximo histórico esta semana, lo cual es toda una novedad. Tuvo una pequeña baja, pero sigue estando muy cerca del máximo. Sí, está a menos de 3% del máximo histórico. Todavía le falta una buena caída para tocar lo que era la línea de tendencia alcista que habíamos marcado. Así que no es un activo que me interese adquirir a estos precios. Tal vez un poco más abajo, en 600, ahí sí se podría empezar a armar un poco de posición. No sé si eso va a volver a pasar en algún momento, pero si es para entrar en Estados Unidos, como siempre les digo, prefiero Berkshire Hathaway, que fue noticia la semana pasada por la gran posición en efectivo que tenía. Y aunque, bueno, vemos que esta semana tuvo una suba importante de casi un 5%, de cualquier manera sigue estando más o menos en el precio promedio del último año, está en el valor de la media móvil de 52 semanas. Si nos fijamos, el último precio hasta el máximo histórico, que fue en abril de este año, todavía tiene un 8,6% de suba. A ver, están bastante caros los dos, pero si tengo que elegir algo para armar posición en Estados Unidos, hoy por hoy prefiero Berkshire Hathaway. Si los dos estuvieran en máximos históricos, ahí sí iría o mitad y mitad o principalmente Standard Poor's. Pero con esta pequeña diferencia, prefiero armar un poco más posición en Berkshire. Pasamos después a los siguientes mercados que venimos analizando. Japón está a menos de un punto también de máximo histórico. Europa lo mismo, está apenas por debajo de la línea de tendencia alcista que habíamos marcado. No son precios que me parezcan atractivos para entrar, incluso pensando en largo plazo. A diferencia de China, por ejemplo, que China vemos que se estancó un poco en esta parte alrededor de 65, $67. Estamos hablando del ETF. Pero de cualquier manera, me parece una inversión atractiva hasta lo que fue el máximo de 2021, que fue justamente su máximo histórico. Tiene una suba, sí, de casi el 40% en dólares. Como siempre les digo, estas inversiones yo las veo para largo plazo. Por lo menos la mitad de su cartera tiene que estar en Estados Unidos. A día de hoy Berkshire Hathaway, veremos los próximos meses. Y la otra mitad sí pueden ponerla en mercados emergentes. China me parece una buena opción. Otra opción que me parece muy buena es el EWZ, que ya pasó los $31 que yo les había dicho como límite, pero hay un detalle que no había tenido en cuenta. Primero que recién se rompe la línea de tendencia bajista que viene arrastrando desde el 2008, así que vean que es una línea de tendencia de muy largo plazo. Si nos fijamos hasta el precio de hoy, ahí, hasta el máximo de 2008, tiene una suba de también el 45-46% en dólares.
Y un ratio que está muy bueno analizarse. Un ratio es una comparativa entre dos instrumentos o entre dos índices. Pero vean, por ejemplo, el ratio EWZ dividido Standard Poor's. Acá lo que hace básicamente es dividir el precio del EWZ por el Standard Poor's. Y vean que está casi en un precio mínimo. Si nosotros analizamos, es más, lo voy a poner mensual, como para que lo vean a un plazo aún mayor. Vean que desde que hay registro de los dos índices, el precio más bajo fue, o sea, el ratio, la diferencia mayor entre el EWZ y el Standard Poor's fue en 2002, que se encontraba casi al mismo precio que ahora. O sea, si nosotros comparamos, ha subido mucho más la bolsa de Estados Unidos de lo que ha subido la bolsa de Brasil. A ver, esto no quiere decir nada por sí mismo, pero es un indicador más respecto de que en comparativa con Estados Unidos está bastante barato Brasil. A mí me gusta, una de las, es más, le diría que de las principales posiciones que estoy teniendo ahora son Argentina y Brasil. Todavía en mi cartera personal no incorporo China, pero es algo que no estaría mal empezar a incorporar. Así que bueno, será China, Brasil, que encima tiene elecciones creo que el año que viene, así que no sabemos si va a haber cambio de gobierno o no. Y la última recomendación en mercados emergentes es Argentina. Tuvo una baja de 5% esta semana, lo cual es obvio, tuvo una suba del 51% la semana pasada, que técnicamente la medí mal, porque yo tendría que haber medido desde el cierre de la semana anterior hasta el cierre, bueno, sí, fue 51. em, Se contó todo el gap de apertura. Tuvo una pequeña corrección de 5%, pero vean que ni siquiera llegó a tocar la línea de tendencia alcista de largo plazo que habíamos marcado desde el 2022. Argentina, pensándolo para largo plazo, me sigue pareciendo una gran oportunidad. Vean que hasta los máximos de este año todavía queda un 26% de suba en dólares, que no es poca cosa para nada, y de ahí recuperar toda la senda alcista que veníamos trazando. Así que, en resumen, lo que es renta variable, en primer lugar Estados Unidos, Berkshire Hathaway, y lo que es mercados emergentes, principalmente Argentina y Brasil, y en tercer lugar yo sumaría algo de China. Siempre pensando para el largo plazo, no piensen esto como comprar hoy y en 3 meses vender, sino ir acumulando y armando posición de acá a los próximos 2, 3, 5, 10 años si se puede, depende de cada uno. Si quieren plazos más cortos, ahí nos vamos a la renta fija. Pero antes de pasar a la renta fija, quería ver algo que creo que no vi la semana pasada, que son las curvas del dólar. Este es el dólar tipo de cambio oficial. La semana pasada, como vemos, tuvo una caída del 3% y esta semana tuvo una caída de otro 2%. De a poco se va colocando nuevamente en el centro de las bandas. Recuerden que ya debajo de esta línea, que sería debajo de 1400, pongámosle, ya empezaría a ser atractivo empezar a armar posiciones de instrumentos que directamente paguen en dólares. Yo a esta altura todavía sigo prefiriendo pesos, aunque la tasa en pesos ha bajado bastante. Recuerden que estas semanas antes de las elecciones había tasas del 45, 50, 60% en pesos. Hoy ya comprimieron al 25, 20, 25. Entonces ya deja de ser tan atractivo invertir en la tasa en pesos y con la baja del tipo de cambio empieza a ser un poco más atractivo invertir en dólares. Esperemos que siga bajando, o sea, lo que más nos conviene es que el tipo de cambio baje para empezar a armar una posición a largo plazo en moneda extranjera. Eso es dólar oficial. Y si vemos el mayorista, este sí cerró un poco más arriba, casi 1500. Pongámosle acá, utilicemos las bandas de Bollinger para ver los desvíos estándar. Y bueno, llegó a estar muy por encima, ahora se está acomodando dentro de todo en el centro. Esperemos, al igual que el otro dólar, el oficial, que baje y comprima un poco más. Bien, eso sería la parte de renta variable y mercados internacionales. Ahora veamos el tema de la renta fija argentina. Vamos a cerrar acá. Y arranquemos con las LECAPs, es decir, las letras de tasa fija en pesos. Paga ahora este lunes todos los vencimientos del 10 de noviembre, que teníamos una TAMAR y una LECAP, y también había un bono SER, el TX25. Fíjense que el promedio de entre todo lo que es la tasa fija en pesos da un poco menos de 24%. Esta es la cartera en pesos para corto plazo. Ahí lo voy a dejar abierto esto
porque quería que vieran primero el tema de la tasa, que para que vean no está muy alta, de hecho los plazos fijos van a rondar todos por ahí, así que si pueden aprovechar las licitaciones, mejor, seguramente la tasa que van a obtener va a ser mejor que esta. Recién podríamos ver algo atractivo, habría que ver si en enero del 26 en adelante, ya lo que es este año, noviembre y diciembre, ya está pagando demasiado poco. Veamos el tema de la deuda SER, así les completo la tablita esa de abajo de la cartera de corto plazo. Lo que es la deuda SER, ya saqué la de diciembre porque ya está a la par. Lo más próximo que nos queda es marzo del 2026, que de hecho fue la que licitaron ahora y convenientemente salió también al 9,5 anual por encima de la inflación. Lo que es deuda SER, me gustan estos vencimientos. En marzo, junio y octubre del 26 son los que mejor están rindiendo. Aunque yo tendría en cuenta también los bonos más largos, el DICP, el PARP y el CUAP. Si bien el rendimiento anual es bajo, porque te están vendiendo 4 o 5%, vean la TNA, que esto es lo que te paga anualizado. Recuerden que estos bonos de acá son bonos cupón cero, es decir, pagan una sola vez a vencimiento. Pero estos de acá tienen un flujo de fondos que van pagando semestralmente. Y ese pago semestral es lo que los puede hacer atractivos. Es más, veamos, creo que el mejorcito sería el CUAP, si consideramos una mezcla entre retorno total y TNA. Bueno, lo tengo acá justamente. Sí, el mejorcito es el CUAP. Lo malo que tiene es que vence en 2045, pero tenemos pagos el 31 de diciembre y el 30 de junio, todos los años, y te van a pagar un cupón que va a ir atado a la inflación. No es mala idea no pensarlo para vencimiento, sino por los pagos semestrales. Y si lo esperan a vencimiento para el mayor flujo de fondos que ustedes tengan en cartera, sí me gustan los bonos más cortos. Lo que es TAMAR, es decir, la tasa mayorista del plazo fijo, ya está bastante cara, está todo sobre la par. Lo único que tal vez podría ser atractivo es el del 16 de enero, agárrenlo con pinza, porque les va a pagar TAMAR menos un 2%, y tampoco es que está tan alta la TAMAR, creo que estaba a 30. Así que no sé, este agárrenlo con pinza, es lo único atractivo que hay en Tamar. Estaban muy baratos, sobre todo los duales, hace 2 o 3 semanas, pero bueno, ya subieron bastante. Los que pudieron comprar antes hicieron un buen negocio. Así que en resumen, volviendo a la cartera de corto plazo, ¿qué tenemos? La letra del 16 de enero les da un 23% anual. La Tamar, entre comillas, ustedes verán, es Tamar menos 2%, que si está a 30 les estará pagando 28 a día de hoy. Recuerden que la Tamar puede ir bajando de acá en adelante, no es una tasa fija propiamente dicha. Y después tenemos las letras de enero y las 2 de febrero, 29% anual. Y yo agregaría el bono SER de marzo. Ahí tenemos para los próximos 4 meses. Puntualmente nos focalizamos en enero, febrero y marzo. Diciembre no hay nada a buen precio, pero dentro de todo es un mix que yo creo que les puede servir por si llegan a tener alguna urgencia de corto plazo. También recuerden que todos estos vencimientos coinciden con una licitación, entonces si es dinero que les sobra, pueden aprovechar, licitar y obtener una tasa mayor. Bien, eso sería la tasa fija, los bonos en dólares. Pasamos ahora a los bonos en dólares. Em, bueno, me gustaría que bajara un poco más el dólar, pero si no tienen paciencia y no quieren esperar, lo mejor son los dos BOPREALES 2028. A ver, es el mismo instrumento en realidad. La diferencia entre el A y el B es que el A, a partir, ya les digo de qué día, a partir de mayo del 2028 ya se puede empezar a utilizar para pago de impuestos. Entonces, lo normal es que en esa fecha se encuentre a la par porque los grandes tenedores lo van a empezar a usar. El Bopreal B habría que esperar hasta el 31 de octubre de ese mismo año. Si ustedes van a estar atentos y cuando llegue mayo del 2028 cobran el cupón y después lo pueden vender a la par, pueden hacer más negocio con el Bopreal Serie A. Pero si no quieren estar pendientes, quieren tenerlo a vencimiento y desentenderse, les conviene el Bopreal 2000, el Serie B. La diferencia es mínima, vean, entre un 11,8 y 11,1, la verdad que por 0,7 directamente compren el B y olvídense. Con los otros Bopreales había un poco más de diferencia porque eran en vencimientos en diferentes años. En cualquier caso, lo mejor es el Bopreal 2028
Y en general está todo más o menos en la tasa promedio, 6%. La verdad que no veo más oportunidades que estas. Si tuviera que pensar hoy, sí, Bopreal 2028 es la mejor opción. Si tienen en cartera otro bono, yo no lo vendería, salvo el BPI 26 y el GD 46, estos dos me parece que están caros, pero a cualquiera de los otros los dejaría. No, los bonos, la renta fija no es para estar haciendo trading. Si ustedes lo compraron a buen precio, bueno, garantícense la renta periódica y de última lo vamos viendo. Y ahora nos quedaría por último ver el tema de las obligaciones negociables en dólares. Veamos cómo quedó la tasa promedio antes de pasar a las mejores empresas. En general está 6,5, ha bajado un poco el rendimiento, antes estaba en 7, 7,5. Tengan en cuenta que hay bastantes licitaciones ahora, que de hecho estaban todas programadas antes de las elecciones, pero con toda la volatilidad que hubo decidieron patearlas y ahora empiezan a salir. Creo que hay una de Pampa esta semana, pero el monto mínimo son $10.000. Así que bueno, el que pueda aprovechar es una excelente empresa, el que no, veamos qué hay en el mercado secundario. ¿Por dónde arrancamos? Vamos con Cresur. Recuerden que yo lo estoy haciendo a ojo. Hay algunos que pueden pensar que las empresas que yo estoy seleccionando no son las mejores. Hay otros que pueden pensar que estoy dejando alguna buena afuera. Este drive está disponible para cualquiera que lo quiera consultar. Me escriben al privado y les mando el acceso. Y sería Vista, YPF, YPF y veamos qué nos encontramos. Bueno, están todas dentro del promedio. Acá tenemos una de Cresur, la CS49, está rindiendo 7,7. Y después, así a ojo, vemos la IFC MD, que está rindiendo arriba de 7. Eso es YPF Luz. Y después tenemos la IM41, 7,20. Y la IMCZ también, 7,5. Recuerden lo que les digo siempre, tienen muy poca liquidez estas ONs. Ustedes van a tener que, si quieren garantizarse ese rendimiento, tienen que anotarse en la caja de compras con ese precio y esperar a que se les realice la compra. Yo varias veces intenté y, por ejemplo, me salía punta compradora $95, vendedora 105. Así, había un gap, una diferencia de $10 entre compradores y vendedores, pero bueno, tampoco podemos salir a pagar cualquier precio. Si ustedes lo compran caro, el rendimiento va a ser muy inferior a esto. Anótense a este precio que ven acá, o un poco menos, si pueden, y bueno, tengan paciencia. A lo mejor no se les da ese día, sino otro día. Pero bueno, la renta fija generalmente es así, salvo excepciones, como por ejemplo creo que la IM35 y la IM37, y no sé si alguna más, en general no son muy líquidas, así que van a tener mucho spread, mucha diferencia. Será cuestión de armarse de paciencia, pero en general los rendimientos van por ahí. Si no, aprovechen las licitaciones, que como les digo, esta semana va a haber varias. Y ahora sí, podemos terminar la presentación de hoy. Esto ya lo vimos. El tema de las obligaciones negociables con perfil agresivo. Bueno, el rendimiento ustedes lo van viendo. La única novedad que hubo esta semana es el tema de la verificación de créditos en el concurso preventivo de celulosa. Como les habíamos dicho, se presentó en concurso. Si bien ya hay un nuevo dueño que adquirió la empresa, volvió a funcionar, está trabajando al 100%, igual los que seamos tenedores de obligaciones negociadas tenemos que presentarnos en ese concurso de acreedores. Si alguno de los que esté escuchando este video tiene obligaciones de celulosa, escríbame porque esto es un proceso que hay que mandar un mail con la verificación del crédito. No es muy complicado, pero bueno, escríbanme y los puedo ayudar. Y bueno, se patea todo a priori para marzo, julio del año que viene la resolución de este tema. Los voy a seguir manteniendo informados por si les interesa cómo sigue, pero la novedad que hay de celulosa es esa. Hay que presentarse al concurso. Las demás, por el momento, seguimos esperando la oferta de GEMSA, todavía no se ha formalizado, pero supuestamente en las próximas semanas salía. Yo entiendo que antes del fin de año deberíamos tener algo un poco más firme. Y bueno, eso sería todo por esta semana. Espero que les haya servido este material. Si llegaron hasta acá, les agradecería un me gusta, un comentario, cualquier opinión, crítica.
es más que bienvenida. Y bueno, nos estaremos viendo el próximo domingo. Espero que tengan una excelente semana.